Capítulo 4. Bien de familia. Néstor, haceme el favor. Saca la plata del banco y mándala afuera. Estos tipos van a hacer lo mismo que con el plan Bonex. Se lo dije durante todo el año 2000, y especialmente en los últimos meses de la presidencia de Fernando de la Rúa, con Cavallo como ministro de Economía. Monocordemente, le recordaba el tema. Nos van a agarrar como con el Bonex. Se van a quedar con la plata de los plazos fijos. Me refería a lo sucedido en 1989, cuando durante el gobierno de Carlos Menem, su ministro de Economía, Herman González, lanzó el plan Bonex, que consistía en el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos, o sea, por bonos de deuda. Habían incautado los fondos de los ahorristas y a cambio les daban papeles. En verdad, creo que fue un plan de Domingo Cavallo para licuar los depósitos, como antesala imprescindible de la ley de convertibilidad, que estableció que un peso valía $1 y que Herman González solo puso la cara. Fue así que a fines del 89, todos nuestros depósitos de dinero en plazos fijos, que no eran pocos, pasaron a ser solo papeles que se conocieron con el nombre de Bonex 89. Ese plan se anunció el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y recuerdo que la fiesta de ese año nuevo fue un desastre. Habían cerrado todos los negocios y no conseguían ni comida. Aquel verano habíamos alquilado una quinta en Citibel a partir del 1 de enero, como todos los años, y estábamos en la casa de mi mamá en La Plata para pasar las fiestas. Esa noche discutimos mucho con Néstor. Nosotros ya habíamos visto y hablado sobre el curso de colisión en que venía la economía, y el pronóstico no era nada bueno. En criollo, lo veíamos venir. Pero claro, una cosa es pensar que va a haber problemas en la economía, y otra, que el Estado se quede con tu plata. Esa noche se me ocurrió ensayar un discurso económico de comprensión de la situación y le dije a Néstor, la verdad que tiene razón, no pueden hacer otra cosa, no pueden devolver toda esa plata con intereses porque no la tienen. ¿Para qué se lo habré dicho? Me contestó, pero vos qué tenés en la cabeza, te acaban de manotear toda la guita y encima les das la razón. Pero no se trata de dar la razón, le dije. Se trata de entender qué es lo que pasó económicamente más allá de nosotros. E intenté explicarle que las exorbitantes tasas de interés que se pagaban por los plazos fijos hacían imposible la devolución de esos fondos. Fue inútil. Estaba muy enojada y no insistí. Después de todo, tenía razón. Se habían quedado con nuestra plata. A los pocos días, pudimos cambiar los certificados de depósitos por los títulos de deudas conocido como Bonex 89 que, finalmente, terminaron siendo para nosotros un muy buen negocio, al no tener la necesidad de desprendernos de ellos, ya que su vencimiento los cobramos y con una muy buena diferencia de dinero por los intereses. Es más, en los años 90, fuimos incluidos en el programa de grandes contribuyentes de la entonces Dirección General Impositiva, DGI, posteriormente denominada AFIP, al tener un alto nivel de ingresos por la actividad de nuestro estudio jurídico. Desde el comienzo de ese programa y al inicio de los 90, estábamos muy monitoreados como grandes contribuyentes. Lo cierto es que, 12 años después de haber sufrido la incautación de nuestros ahorros en 1989, nos volvió a pasar lo mismo con el famoso corralito, mote popular que se le dio a la nueva incautación de ahorros de los argentinos, durante el gobierno de la alianza con De la Rúa, presidente, y Cavallo, ministro de Economía. Como señalé al principio de este capítulo, durante todo el año 2001 le insistí mucho a Néstor para que sacara nuestros ahorros al exterior. Yo era diputada nacional. Veía y escuchaba lo que estaba pasando todos los días en el Parlamento, lo que se publicaba y lo que no. Me acuerdo el día que el oficialismo propuso la sanción de la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios. Fue en agosto del 2001. El objetivo declamado en los discursos era garantizar y dar confianza a quienes tenían depósitos a plazo fijo en pesos o en moneda extranjera, de que el Estado en ningún caso podría alterar las condiciones pactadas y al declarar la intangibilidad de los depósitos, agregaba que estaba prohibido canjearlo por títulos de la deuda pública nacional. No me olvido más. Yo estaba sentada en mi banca y pensé, ¡zas! Otra vez sopa. Estos nos meten otro plan Bonex. Y se lo comenté a mi compañera de banca,
la diputada mendocina Ana María Mozo, que era economista menemista y muy crítica de lo que estaba haciendo el gobierno de la Alianza en materia económica. Me acuerdo que pidió la palabra y pulverizó el proyecto desde lo económico y desde la lógica, diciendo que era absolutamente innecesario y que, al contrario de lo que decía perseguir, no hacía más que instalar dudas. Cuando después de la sesión volví a Santa Cruz, le dije otra vez a Néstor: vos, ¿no te das cuenta que si sacan una ley así, es que no piensan devolver la plata? Haceme el favor, saca la plata fuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuida la nuestra. Nadie nos puede criticar porque fondos de la provincia también están en el exterior. Me refería a los cuantiosos fondos de Santa Cruz que estaban depositados en el exterior y que llegaron a ser más de 500 millones de dólares. En 1993, la provincia de Santa Cruz, al igual que Neuquén, Mendoza, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Formosa y La Pampa, cobró los millonarios juicios en concepto de regalías petroleras mal liquidadas durante la presidencia de Alfonsín, quien había firmado un decreto para congelarlas. En realidad, como pago de esos juicios, las provincias recibieron bonos hidrocarburíferos que se utilizaron para comprar acciones de la YPF privatizada, en la que Santa Cruz llegó a tener casi el 4%, porque Néstor siguió comprando a cuenta y orden de la provincia, más acciones en la bolsa de Nueva York. Estaba obsesionado por llegar al 5% de participación accionaria de YPF, porque eso le daba a Santa Cruz la posibilidad de tener un director propio. Las provincias petroleras estaban representadas por 2 directores y teníamos que turnarnos. Néstor quería que su provincia tuviera uno propio, y de hecho fue la que más acciones tuvo, hasta que debió venderlas cuando se decidió la desnacionalización. Desnacionalización que se produce en 1998, cuando el ministro de Economía de Menem, Roque Fernández, vendió las acciones del Estado Nacional en YPF a la empresa española Repsol, entregando también la acción de oro. Todas las provincias, Santa Cruz entre ellas, se vieron obligadas a vender sus acciones para no perder patrimonio. Cada una de las acciones se vendió a poco más de $44 cuando las habíamos comprado a 19. A la semana de que Repsol se hiciera cargo, la acción se desplomó a 39 pesos. ¿Qué hizo Néstor con esa plata que cobró la provincia? Lo que no hizo con la suya, protegerla. Así que a fines del 2001, los fondos de las regalías petroleras de Santa Cruz, la plata de la provincia, como la llamaron los que decían que nos habíamos quedado con ella, estaban a buen resguardo en bancos de inversiones estadounidenses, hasta que en el 2001 se produjo el default y Néstor decidió, por temor a un embargo de los tribunales de Nueva York, transferirlos a la banca suiza. Adolfo Rodríguez Sá, entonces gobernador de San Luis, tenía más de 800 millones de pesos de su provincia depositados en el Banco Nación, que quedaron atrapados por el corralito. Néstor había expatriado los fondos y salvado las finanzas de la provincia. El 1 de agosto del 2005, Néstor anunció junto con el entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, la repatriación de los fondos a una cuenta custodiada en el Banco de Santa Cruz. Prometió que en ese año todo el dinero estaría en Argentina, cosa que efectivamente ocurrió. El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz ratificó y certificó que la provincia tenía, el 31 de diciembre del 2006, fondos extraordinarios por $520 millones. A esa altura, era la única provincia argentina, de todas las que cobraron, que conservaba intactos aquellos millonarios recursos en dólares, obtenidos en los juicios por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas. A las otras provincias, como por ejemplo Neuquén y Mendoza, que habían cobrado mayores sumas que Santa Cruz, ya no les quedaba un solo dólar. Sin embargo, se denunciaba y se acusaba a quienes habíamos conservado el patrimonio provincial. El mundo al revés. No, al revés, solo la Argentina. Y Kirchner también, que a fines del 2001, y pese a lo que nos había pasado con el Plan Bonex en el 89, me decía: no, vos estás loca, si hacen eso, se incendia el país. Además, mirá la tasa que nos están pagando. Y me mostraba los certificados de los plazos fijos. Estaban pagando unas tasas altísimas, monstruosas. Recuerdo como si fuera hoy, esa discusión en el comedor diario de la residencia de la gobernación en Río Gallegos, donde siempre almorzábamos y cenábamos, y que todavía hoy conserva Alicia. Le dije una vez más: ¿no te das cuenta que esas tasas son impagables? Acordate lo del Bonex. Me contestó otra vez que estaba loca.
Se incendia el país si pasa lo que vos decís. Y finalmente, se incendió. Yo tenía razón. Estalló la convertibilidad y Cavallo impuso el corralito, es decir, la incautación de los ahorros de los argentinos. Lo dicho, otra vez sopa, como en 1989 con el plan Bonex. Durante una semana entera estuve diciéndole, te lo dije. Pero claro, vos sos el que sabe todo, el que sabe de economía. Estaba mortificado como pocas veces lo vi. Tiempo después, y a través de un mecanismo legal, con acciones y títulos de deudas que cotizaban en Nueva York, pudimos girar finalmente al exterior nuestros ahorros. Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank en Argentina vino personalmente a nuestro departamento de Juncal y Uruguay, en Recoleta, para que firmáramos la documentación. Una vez que la situación económica se normalizó, repatriamos nuestros ahorros y en el año 2003, Néstor presentaba su primera declaración jurada como presidente. Y en ella, en el rubro 4.6 de depósitos y dinero en efectivo, en la columna correspondiente a tipo de cuenta, depósito a plazo fijo en dólares americanos, figuraba la suma de 4.387.674. Repito, en el 2003, Néstor ya declaraba tenencia de depósitos en efectivo por más de 4 millones de dólares. Sin embargo, se cansaron de decir que Néstor y yo habíamos llegado pobres al gobierno, pero no fuimos ricos. No es así. Nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública, y menos a la presidencia de la nación. Como ya conté en el capítulo anterior, cuando llegamos a Santa Cruz, luego de que Néstor se recibiera de abogado en 1976, no teníamos dónde vivir ni qué comer, nada. Vivíamos en la casa de mis suegros, y el padre de Néstor le compraba hasta los diarios y los cigarrillos. Pero durante el año 77, abrimos nuestro propio estudio jurídico, que se convirtió al poco tiempo en la más importante de la provincia, e invertíamos el dinero ganado en plazos fijos y en la compra de propiedades inmuebles para alquilar. Toda la construcción de nuestro patrimonio fue sobre esos dos pilares y se puede seguir su evolución año tras año en todas y cada una de nuestras declaraciones juradas de bienes, tanto las que hicimos desde siempre ante la DGI primero y la AFIP después, como también las presentadas por mí en carácter de senadora nacional a partir de 1995 y la de Néstor como presidente a partir del 2003. Es decir, más de 20 años presentando declaraciones juradas como funcionarios públicos. Más aún, el 18 de mayo del 2003, 7 días antes de que Kirchner asumiera como presidente de la Nación, el diario La Nación, claro y declarado opositor a nuestro gobierno, publicó un revelador artículo. En él señalaba que Néstor, cuando asumió como intendente de Río Gallegos en diciembre de 1987, tenía más de 23 propiedades a su nombre y que habíamos tenido mucho éxito como abogados. En ese artículo describían que teníamos dinero, una buena posición que habíamos logrado con el estudio jurídico, que era el que más trabajaba en Santa Cruz, y que éramos una familia con fortuna. Resulta más que interesante transcribir lo central de ese artículo. Kirchner ya sabía que se dedicaría a la política con la esperanza de llegar algún día gobernador. Pero, además de la barrera infranqueable del proceso, el futuro presidente tenía la convicción de que lo mejor para lanzarse a la arena partidaria sería lograr cierta independencia económica. Allí, él y Cristina pusieron en marcha el estudio jurídico Kirchner. Poco a poco, en una ciudad pequeña donde las relaciones familiares y el trato personal son capitales, fueron ganando clientes hasta convertirse en el bufete de abogados más exitoso de la provincia. En 1978, se suma a la sociedad de marido y mujer Domingo Ortiz de Zárate, quien los acompañara hasta 1983. En el estudio, él, como encargado del gerenciamiento, era la cara visible del estudio, mientras que Cristina, que se recibió en 1979, y su socio se dedicaban a la parte jurídica. Desde el punto de vista material, ya tenía una pequeña fortuna personal que se reflejaba en propiedades. La pareja hoy tiene 24 propiedades, 23 de las cuales habían sido adquiridas antes de su ingreso en la política en 1983. De esta nota, quiero destacar muy especialmente el término empleado por La Nación para referirse a nuestro estudio jurídico: el bufete de abogados más exitoso de la provincia. Como se verá,
El término de abogada exitosa no fue una originalidad mía en la Universidad de Harvard, en la conferencia que di allí en el 2012, y que los medios de comunicación hegemónicos y la oposición se ocuparon de ridiculizar. Así son de contradictorios y manipuladores. Habían reconocido que teníamos plata desde antes de que Néstor fuera presidente. Pero después necesitaban convencer a los argentinos que los que habíamos llevado adelante las políticas de desendeudamiento y crecimiento de la economía con inclusión social se habían robado todo. No es que cambiaron de opinión, es algo mucho peor. Decidieron manipular la opinión pública. No era la primera vez, ni tampoco sería la última. El 27 de diciembre del 2013, La Nación, otra vez, publicaba una nota sobre nuestro patrimonio bajo el título Una fortuna que creció gracias a la célebre circular 1050. En esta oportunidad, el diario de Mitre vuelve a reconocer como en el 2003 que éramos una familia de fortuna, pero que nuestra prosperidad se debía a que nuestra propiedad era producto de los remates producidos por la tristemente célebre circular 1050, emitida por Cavallo en enero de 1980, cuando era presidente del Banco Central, durante la gestión de Martínez de Hoz como ministro de Economía de Videla. Esa circular produjo que la gente que había tomado préstamos que se indexaba por la tasa de interés vigente en el mercado, que crecía aceleradamente, no los pudiera pagar y entonces les remataban sus propiedades. Las deudas, contraídas para comprar los inmuebles, superaban varias veces el valor de las propiedades. Dijeron que nuestras propiedades eran producto de los remates producidos por la crisis de la 1050. Increíble para los medios de comunicación. O éramos pobres, o éramos millonarios usureros. Ninguna de las dos cosas. Por una razón muy sencilla. Cuando se compra una propiedad en un remate, el nombre del que compra en ese remate debe figurar en la escritura. No hay ninguna posibilidad de que eso sea así en nuestro caso. Nosotros comprábamos directamente a propietarios en operaciones de compraventa absolutamente normales y regulares. A partir del año 2008, se intentó por todos los medios vincular nuestra fortuna personal a la corrupción, buscando un origen espurio o un crecimiento sospechoso de nuestro patrimonio. Coincidió con el comienzo de mi primera presidencia y también con el conflicto de las retenciones móviles que desataron las patronales rurales. Esos ataques recrudecieron, sobre todo después de que Néstor ya no estaba, con cada medida de mi gobierno que distribuía ingresos a favor de los sectores populares, o que intentaba limitar monopolios mediáticos, o que impulsaba una política autónoma y soberana de la Argentina, respecto a la reestructuración de la deuda externa en batalla con los fondos buitre, o también en sus alianzas internacionales. Hubo 3 juicios por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Uno que se tramitó en el juzgado de Julián Ercolini en 2008, en el cual fui sobreseída. Otro en el juzgado de Norberto Ollarvide, en el cual se realizaron pericias con intervención del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el que también fui sobreseída. El tercero en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral, que concluyó en 2012, también con un sobreseimiento. ¿Se entiende, no? Siendo presidenta, se hicieron 3 juicios en mi contra por enriquecimiento ilícito, originados siempre en denuncias de la oposición, y todos finalizaron con sobreseimientos. Pero fue a partir de la llegada de Cambiemos y Mauricio Macri al gobierno, que directamente se comenzaron a inventar causas en mi contra que aún se mantienen abiertas mientras escribo este libro. La referida al memorándum de entendimiento con Irán, la decisión del Banco Central de la República Argentina de llevar adelante como medida estrictamente de su competencia la compra de dólar futuro para desactivar la última corrida cambiaria, previa a las elecciones presidenciales del 2015. La causa referida a supuestos ilícitos en la realización de la obra pública de vialidad nacional en la provincia de Santa Cruz, durante mis gobiernos. Las referidas al patrimonio familiar por el alquiler de nuestras propiedades en el Calafate y Puerto Madero, Otesur y Los Sauces, y la causa por la fotocopia de los cuadernos, que nunca aparecieron, del chofer Oscar Centeno.
la apuesta por el Calafate. Cuando Néstor asumió como gobernador en Santa Cruz en 1991, la situación era calamitosa y fue recién durante su segundo mandato, a partir de 1995, cuando habíamos logrado ordenar las finanzas de la provincia, que comenzamos a imaginar cómo transformar un destino turístico al hermoso pueblo de El Calafate, parada obligada para visitar el glaciar Perito Moreno, considerado por muchos la octava maravilla del mundo. En realidad, fui yo la que me enamoré de El Calafate, pero no fue un amor a primera vista. Mi pasión por el lugar empezó en el verano de 1992. Antes, había tenido 2 visitas electorales muy fugaces: las campañas de afiliación en el 82 y la de diputada provincial en el 89. Pero fue con Florencia, que todavía no había cumplido 2 años, cuando llegamos en enero del 92 a la residencia que la gobernación de la provincia tiene en aquella localidad. El 3 de febrero de 1997, compré nuestro primer terreno en El Calafate, donde construimos nuestra casa, pagando 10 pesos con 50 el metro cuadrado. El mismo precio que pagaron mis vecinos, conocido Radical 1 y antikirchnerista declarado y confeso el otro. El crecimiento exponencial que El Calafate ha experimentado se dio por 2 hechos. El primero fue la construcción del aeropuerto internacional íntegramente con fondos propios de la provincia y cuya inauguración se realizó en el año 2000, marcando su despegue, literalmente, como destino turístico. Habíamos mandado hacer una gran encuesta, y una cosa que nos decían los turistas extranjeros, en forma recurrente, eran que tardaban más en llegar de Buenos Aires a Calafate que de Alemania a Buenos Aires. Al no haber aeropuerto en la ciudad, los turistas tenían que ir a Río Gallegos y de ahí hacer 300 kilómetros por tierra. El otro gran salto ocurrió cuando le dimos publicidad internacional, a partir del año 2003. Néstor ya era presidente, y en octubre de ese año invitamos a Lula da Silva a recorrer el glaciar Perito Moreno, y en noviembre a los reyes de España, Sofía y Juan Carlos de Borbón. Las fotos con ellos recorrieron el mundo, lo cual ayudó a darle el segundo gran impulso al lugar como punto turístico internacional. La impactante naturaleza hizo el resto. En el año 2004, decidimos construir en el terreno de atrás de nuestra vivienda una casa de huéspedes de estilo patagónico. La casa quedó tan linda que Néstor se entusiasmó y me propuso construir otras 2 casas y un clubhouse para alquilar. Es decir, alquilar inmuebles, lo que siempre habíamos hecho. Así nació el Hotel Los Sauces, casa patagónica. Lo alquilamos por 10 años al empresario Juan Carlos Relatz, dueño de los hoteles panamericanos de Buenos Aires y Bariloche, y de otro hotel del que no recuerdo su nombre en Corrientes, entre otras empresas. Relatz, además, era concesionario de peajes en el litoral, empresario de la construcción, propietario de campos en el norte argentino, y transformó a Los Sauces, casa patagónica, en un hotel de categoría internacional Luxury en Santa Cruz. Allí estuvieron alojados, entre otros, el rey Gustavo Adolfo de Suecia, el famoso empresario norteamericano Paul Getty y hasta el actor George Clooney. Simultáneamente, y para acompañar nuestra decisión de instalarlos más adelante de forma definitiva en Calafate, ya transformada en una gran villa turística, decidimos formar Los Sauces Sociedad Anónima, cuya función era la de administrar los bienes propios de nuestra familia. Sin embargo, en el año 2007 tuvieron lugar en la ciudad de Río Gallegos graves hechos que conmovieron a nuestra familia y aceleraron nuestra decisión de apostar a invertir en el Calafate. En aquel año, absolutamente electoral, en el que se elegía nuevo presidente, se desataron en Santa Cruz, con epicentro en su ciudad capital, episodios de mucha violencia, no solo verbal, sino también física en las calles, que fueron llevados adelante por algunos gremios docentes y municipales, y que fueron exacerbados hasta el hartazgo por los grandes medios de comunicación nacionales. La hermana de Néstor, doctora en servicio social y una de las profesionales más reconocidas en esa área en nuestro país, era la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Un domingo, en Río Gallegos, fue a almorzar a un conocido restaurante en el centro de la ciudad con sus 2 hijas y su yerno. Y sucedió algo muy parecido a lo que hicieron los mismos dirigentes y militantes opositores, 10 años más viejos, en abril del 2017,
cuando intentaron ingresar por la fuerza a la residencia de la gobernación, momento en el que nos encontrábamos. Alicia como gobernadora y yo como abuela con mi nieta Elena, y que relaté en el capítulo 2. La diferencia fue que en el año 2007 tuvieron éxito y golpearon e insultaron salvajemente a una ministra de la Nación, a sus hijas y a su yerno, a la salida de un restaurante, además de tirarles huevos y harina. Un accionar decadente y vergonzoso. Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos opositores, lejos de condenar esa actitud, la justificaban y se deleitaban, transmitiendo las imágenes y escribiendo sus crónicas. ¿Alguien imagina lo que dirían esos mismos medios de comunicación que hoy sostienen y blindan al gobierno si esto le ocurriera a la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y a sus hijos? Cuando sucedió lo de Alicia en Río Gallegos, Néstor y yo estábamos en Olivos, y cuando vimos las imágenes no lo podíamos creer. Nos dolió muchísimo. Fue en ese momento que Néstor se enojó, y mucho, tanto que tomó la decisión de vender todas nuestras propiedades en Río Gallegos, incluida nuestra hermosa casa de Maipú y 25 de Mayo, que había decorado con tanto cariño y de la que siempre extrañaría, mi biblioteca en el Altillo. Néstor volvió a Río Gallegos en octubre del 2010, con un acto en el Polideportivo Boxing Club, junto a todos los gobernadores peronistas. Además, me habían convencido de volver a tener casa en Río Gallegos, y había comprado una en La Ría, un lugar que siempre me había gustado. Me llevó y la conocí el viernes 22 de octubre. Esa noche, por primera y última vez, dormimos en la casa de Mascarelo 441 y al otro día nos fuimos a El Calafate. Lo cierto es que la decisión de vender todo trajo aparejado un problema en la evaluación de nuestro patrimonio. Todos esos inmuebles estaban registrados en nuestra declaración jurada a valores fiscales, como marca la ley. Entonces, claro, al vender esa gran cantidad de propiedades, no a valores fiscales, sino a valor de mercado, se produjo un crecimiento cercano al 140% de un año a otro. Obviamente que el patrimonio seguía siendo el mismo. Lo que había crecido era su cotización por su venta en el mercado, ya que el valor fiscal es siempre muchísimo menor que el valor de mercado. Esta brecha real, pero legal, fue sobre lo que se montaron las denuncias de nuestros opositores políticos por supuesto enriquecimiento ilícito. Cuando se hizo la pericia sobre esta cuestión, en 2009, de la cual participaron incluso los peritos de la Corte Suprema de Justicia, porque se hizo con el máximo cuerpo de peritos de la nación, se determinó que no había habido ningún enriquecimiento ilícito. Esa causa, que ya había recaído en el juzgado de Norberto Ollarvide, fue sobreseída. Lo cierto es que fuimos investigados, nosotros y nuestros bienes, sometidos a pericias y sobreseídos. Y sin embargo, pareciera que el principio de cosa juzgada no es aplicable para la familia Kirchner. Nada de lo que ocurrió respecto de las denuncias posteriores sobre nuestro patrimonio está desligado del enfrentamiento político que se abrió entre mi gobierno y las patronales agropecuarias y los pools agroexportadores que estalló en marzo del 2008. Es más, todas las denuncias patrimoniales, las agresiones personales o los cuestionamientos sostenidos en los medios de comunicación hegemónicos, Clarín y La Nación, entre otros, tuvieron que ver con el inicio de un profundo debate sobre el modelo económico que impulsábamos, un modelo de producción, trabajo, participación del Estado en la distribución de la riqueza, desendeudamiento externo. En definitiva, que cuestionaba a quienes se quedaban con la renta extraordinaria y eran renuentes al pago de impuestos. La furia contra nuestro gobierno. Se trató siempre de esto. Estoy segura de que no se trataba ni se trata de ética. Y ahora, a la luz de lo que está pasando con el gobierno de Cambiemos y su catástrofe económica y social, en el fondo, creo que hay también una mezcla de estupidez, prejuicios y carga ideológica, porque productores, supermercadistas, industriales, comerciantes, profesionales, científicos, obreros, nunca ganaron tanta plata como con nuestra gestión de gobierno. Es más, la restauración conservadora que, entonces, fue capaz de movilizar a productores agropecuarios, quemando pastizales, derramando leche, cortando durante 4 meses rutas, bautizándome como yegua e insultándome como puta,
judicializó a partir de allí todos los conflictos políticos. ¿De qué se me acusa entonces? En 2009, los diputados Horacio Piamonte, Adrián Pérez, Juan Carlos Morán y Carlos Comi, de la coalición cívica liderada por Elisa Carrió, que era entonces una de las principales defensoras de la resistencia de las patronales agropecuarias, nos denunciaron ante el Juzgado Federal de Julián Ercolini, acusándonos de negocios incompatibles con Juan Carlos Relats, empresario que tenía contratos con el Estado, muchos años antes de nuestra llegada al gobierno, quien nos alquilara el hotel Los Sauces. En 2011, Ercolini nos sobreselló. No solamente eso, sino que nunca nos citó, ni siquiera a prestar declaración indagatoria. Hizo el análisis de la documentación y nos sobreselló a nosotros y a Juan Carlos Relats, que, en ese momento, aún estaba vivo. El pago de los alquileres de Los Sauces en 2007 y 2008 constaba en nuestras declaraciones juradas. Es más, el juez Ercolini determinó que el alquiler del hotel no era desmedido porque la constructora de Relats había realizado modificaciones edilicias que justificaban el aumento. Y algo más, también importante. En 2011, Ercolini dijo en la sentencia que no existía reglamentación o ley que impidiera a los funcionarios públicos alquilar sus bienes, e investigó si Néstor y yo habíamos beneficiado a Relats por el decreto 92/8, por el cual se establecía una disminución en la cláusula de indexación de un contrato de explotación de la Ruta 11 que Relats tenía adjudicada. Ercolini consideró entonces que ese decreto era legal, que había sido dictado con el aval de todos los organismos técnicos y financieros competentes, y por ello sentenció que no había motivaciones legales para acusarnos por presuntas negociaciones incompatibles con nuestros cargos. Sin embargo, en 2016, el recién asumido gobierno de Mauricio Macri tenía la necesidad de montar el fantasma de la pesada herencia para demonizar y, sobre todo, eliminar las conquistas sociales, siendo esto último el verdadero objetivo. Decidieron entonces considerar a nuestro gobierno como una asociación ilícita. Sí, tal como se lee, un gobierno electo por el 54% de los votos convertido en su totalidad en una asociación ilícita. ¿Qué hicieron? Recurrieron al juez Bonadío e inventaron una causa y reflotaron otra, Los Sauces y Otesur, también iniciada por Bonadío durante mi gestión como presidenta, respectivamente. Ambas causas eran por alquileres de inmueble a empresarios que tenían contratos con el Estado, Lázaro Báez y Cristóbal López. Este último, dueño del grupo Índalo, controlante de varias empresas de medios de comunicación, competidores directos del grupo Clarín, entre ellos el canal de noticias C5N y la emisora Radio 10. Una observación. Estos alquileres no tienen nada de diferente con los que, por ejemplo, Eduardo Costa, actual senador nacional, ex diputado nacional y 3 veces candidato a gobernador en la provincia de Santa Cruz, había celebrado con la agencia vial del Ministerio del Interior durante nuestra gestión y sin cuestionamiento judicial alguno, con el agregado de que era un opositor a nuestro gobierno al que acusaba de ser una dictadura, que sin embargo le alquilaba sus propiedades. Tal cual se lee, increíble. Las dos causas, Los Sauces y Otesur, por alquileres a precios de mercado de inmuebles de nuestra propiedad, a empresarios que, entre sus muchas actividades, también tenían contratos con el Estado, fueron derivadas al Juzgado Federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. Sí, el mismo juez que en el año 2011 nos había sobreseído en el caso del alquiler del hotel Los Sauces, Casa Patagónica, junto al empresario Juan Carlos Relats. En aquella oportunidad, con sólidos fundamentos y sin tener la necesidad de citarnos a indagatoria, nos había sobreseído. Cabe señalar que todos los contratos de alquiler de todas nuestras propiedades, el más prolongado y redituable en términos económicos, fue sin duda aquel contrato. Sin embargo, en las causas de los alquileres de Los Sauces y Otesur, que son exactamente lo mismo, Ercolini, en el año 2016, hizo exactamente lo contrario. Ahora, no solo dice que hay delito, sino que va más allá y afirma que, además, hay asociación ilícita. No conforme con ello, incluye como integrantes de la banda delictiva a mis hijos, Máximo y Florencia, cuya participación en los hechos está dada por su carácter de herederos forzosos en la sucesión de su padre. Estoy segura que alguien, algún día,
deberá responder penal y patrimonialmente por tanta persecución, discriminación y violación de todas las garantías y derechos constitucionales. Bóvedas, Seychelles y Panama Papers. Cuando en abril del 2013 presenté el proyecto de reforma judicial, se prendieron todas las luces de alarma en el tablero de la alianza, que ya se configuraba entre el poder mediático, económico y judicial. A partir de entonces, una vez más, recrudecieron los ataques contra mí y mi familia. En mayo del 2013, el diario Clarín, propiedad de Héctor Mañeto, tituló "Especulaciones sobre una bóveda en la casa de El Calafate". Señalaban que un ex vicegobernador de Néstor reclamaba que se allanara nuestra casa en El Calafate en el marco de la causa a la que bautizaron la Ruta del Dinero K, y en el cual el juez federal Sebastián Casanelo dictó la falta de mérito de mi persona, en noviembre del 2018. Este ex vicegobernador llegó a relatar que yo le había mostrado unas bóvedas donde supuestamente guardaríamos el dinero robado. Es más, llegó a asegurar, sin tener miedo al ridículo, que comenzó a sospechar cuando le comentaron que Néstor había comprado las cajas de seguridad del desguace del Banco Hipotecario Nacional de Río Gallegos. Un día más tarde, llegó gente del programa Periodismo para Todos, de Canal 13, del Grupo Clarín a El Calafate, y su conductor, el inefable Jorge Lanata. Mostró en televisión una bóveda de utilería para gratificar lo que supuestamente habíamos armado en nuestra casa, para guardar allí, de acuerdo a su afiebrada construcción, la plata robada. Una construcción de la verdad, también de utilería. Mirándolo en retrospectiva y a la luz de las nuevas técnicas de comunicación y de generación del sentido común, el objetivo era fijar en la retina de sus televidentes esa imagen, aunque fuera falsa, tal como se comprobó años más tarde en el allanamiento, que no fue de utilería, ordenado por Bonadío en nuestra casa de El Calafate. 15 días después de aquel programa de bóveda de utilería, el diario La Nación, aliado de Clarín en agronegocios, sostuvo que el avión en el que viajé de regreso de la visita oficial que hice a Vietnam en enero del 2013 había hecho una escala en las Islas Seychelles y que me había hospedado 2 noches para firmar papeles vinculados a una supuesta sociedad de Néstor con el empresario Lázaro Báez, llamada Aldine, creada por el estudio panameño Mossack Fonseca. Sí, tal como se lee, el mismo estudio panameño que más tarde figuró como el cerebro de la creación de la mayoría de las empresas denunciadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que descubrió los Panama Papers, en donde no estaba ni Cristina, ni Néstor, ni sus hijos, sino el presidente Macri, su familia y varios de los miembros de su gobierno que evadieron millones de dólares en impuestos de los argentinos y las argentinas. Por supuesto, Canal 13, del Grupo Clarín, no podía ser menos y envió a su animador a las islas para mostrar los lujos y las maravillas de Seychelles, donde supuestamente yo había pernoctado. Lo cierto es que esa fue una escala técnica de tan solo 13 horas y que había sido publicada en el boletín oficial. Sí, la escala en Seychelles estaba incluida en el decreto presidencial del 10 de enero del 2013 sobre mi visita a Vietnam, en donde constaban los detalles del viaje, de la comitiva y de las paradas, tanto en Victoria como en la República de Seychelles. Eso fue así, porque no se trataba de una simple escala de carga de combustible, sino que la parada era obligatoria para cumplimentar el tiempo mínimo de descanso para los pilotos, las 13 horas mencionadas. Todo ridículo, como señaló el entonces secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. ¿Se puede creer que la Argentina tiene una presidenta que emite un decreto para avisar que va a trasladar dinero a un paraíso fiscal, así declarado por la AFIP? Y yo agrego otra pregunta en tiempo de transferencias bancarias electrónicas. ¿Alguien necesita viajar a algún lado para transferir dinero? Por favor. Creo, en el fondo, las fake news, por más disparatadas que sean, operan sobre un público indefenso que cree lo que leen en los diarios y dice la televisión, así como también sobre los prejuicios y preconceptos que existen en toda sociedad. Lo cierto es que nunca estuve 2 días en Seychelles,
ni tengo ninguna cuenta en los Panama Papers. Macri sí, y otros de Cambiemos también. Y que el que sí tuvo suerte fue el presentador del Grupo Clarín, que visitó una hermosa playa durante 2 días pagados por el multimedio. La verdad es que ni cuentas en el exterior, ni en las Islas Seychelles, ni en los Panama Papers. Tampoco bóvedas en nuestras casas, ni dinero enterrado en la Patagonia. Nuestro único dinero estaba, como siempre, en un banco nacional. Aquí, en nuestro país, en el microcentro porteño, en el Banco Galicia. Tampoco estaba a nombre de testaferros, sino de Florencia Kirchner, heredera forzosa de su padre Néstor Kirchner. Cuando finalicé mi gestión como presidenta, el 9 de diciembre del 2015, el dólar estaba a 9.72 pesos. Una semana después, el 16 de diciembre, el gobierno de Cambiemos decide la primera medida monetaria, una devaluación de 37.6%. Y la divisa norteamericana se va a 13 pesos con 25. Sin embargo, dicha medida fue presentada por el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, como el día de la nueva independencia argentina, al liberarlos del cepo y reconocer el derecho humano de que cada argentino y cada argentina puedan comprar 5 millones de dólares. Además, habían decidido no solo pagarle a los fondos buitres, sino que celebraron un acuerdo mucho peor que el que los usureros internacionales nos habían ofrecido a nosotros. El 29 de febrero del 2016, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar a 15 pesos con 80, totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una devaluación del 62% de la moneda. A esa altura, tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos de varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia, y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada, no solo en el banco, sino también en todas las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, ante la AFIP y en el expediente de la sucesión, en la que inclusive se había abonado la tasa de justicia por esos mismos plazos fijos, fueron convertidos a dólares en efectivo y depositados en el mismo Banco Galicia en cajas de seguridad. Habíamos tomado esa decisión en base a las propias experiencias relatadas en este capítulo y con la certeza absoluta de que el gobierno de Cambiemos iba a repetir la vieja historia. No me equivoqué. En aquel momento, 2016, los certificados a plazo fijo estaban todos en pesos, porque cuando en el año 2012 nuestro gobierno dispuso la regulación en materia de compra de divisas, bautizada por la oposición y la prensa como cepo cambiario, teníamos entre los plazos fijos uno de más de 3,5 millones de dólares, tal cual fuera publicado oportunamente por un medio de comunicación opositor. En aquel momento decidí deshacer la posición en moneda extranjera y pasar a un plazo fijo en pesos, con la certeza de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Me acuerdo un comentario de Máximo en ese momento: si estuviera papá te mata. En síntesis, al año 2012 teníamos más de 3,5 millones de dólares en plazo fijo en moneda extranjera, y también importantes plazos fijos en pesos, con trazabilidad bancaria, impositiva y judicial, que siguieron generando intereses hasta el momento en que decidimos su conversión definitiva a dólares en efectivo, en 2016. En esa oportunidad, el contador Manzanares viajó a Buenos Aires para hacer aquella operación dentro del mismo Banco Galicia. Para que se entienda, los plazos fijos en pesos estaban como siempre durante todos aquellos años en el Banco Galicia, que fue el que nos vendió los dólares en efectivo que se colocaron en las cajas de seguridad. ¿De qué banco? Galicia. El dinero nunca salió del banco. Hay una línea de continuidad sin ningún tipo de fisuras. ¿Por qué las cajas de seguridad estaban a nombre de Florencia, mi hija? Muy simple, porque tanto Máximo como yo estábamos viviendo en Río Gallegos y la única persona que vivía en Buenos Aires para hacer ese trámite, que es personal, era Florencia. Nunca pensé que la infamia y la maldad pudieran ensañarse con mi hija como lo hicieron. Bonadío, el sicario judicial, que en múltiples allanamientos había secuestrado todo tipo de documentación, entre la que estaba la de los plazos fijos convertidos a dólares, se la entregó ilegalmente a la diputada Margarita Stolbizer, quien hizo una denuncia contra mi hija, como si el dinero en las cajas de seguridad fuera ilegal.
A raíz de ello, hicimos una presentación judicial por el delito de falsa denuncia y los jueces y fiscales de Comodoro Pi rechazaron abrir una investigación sobre ese tema. No solo eso, la falta de conocimiento y comprensión de Stolbizer en el análisis de la documentación secuestrada, donde las sumas estaban primero en pesos en los plazos fijos y luego en dólares en efectivo, la llevó a sumar erróneamente ambas cifras y denunciar el doble de las sumas de dinero que estaban en las cajas de seguridad. La foto de Florencia fue editada al lado de las cajas de seguridad con los dólares que había sido filtrada a la prensa por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El diario La Nación indicó que la fuente de esas fotos era el ministerio mencionado. Ello motivó que presentáramos una querella contra la ministra que recayó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, quien, pese a nuestra insistencia, en los últimos 2 años no tomó ninguna medida. Sin embargo, el objetivo había sido logrado y mi hija, la hija de Néstor Kirchner, que cuando asumió como presidente en 2003, ya había declarado más de 4 millones de dólares en certificados a plazo fijo, que el diario La Nación nos había reconocido como una familia de fortuna, producto de un exitoso estudio jurídico, tal cual lo definieron en letra de molde. Nuestra hija, que era, junto a su hermano, heredera forzosa de todos los bienes de su padre, fue estigmatizada como si hubiera cometido un delito. No tengo ninguna duda, hay premeditación y planificación para la difamación que pivotean sobre una obsesión, la estigmatización de los dirigentes populares. Si se mira la historia de casi todas las dirigencias populares, se puede encontrar el mismo mecanismo de manipulación y falsificación de los datos. Un caso paradigmático en la historia argentina ocurrió en las denuncias sobre las supuestas fabulosas cuentas que Eva y Perón habrían tenido en Suiza. La historia puede manipularse, pero no esconderse. Se demostró que Perón, en su exilio, tanto en Centroamérica como después en Madrid, lo mantuvieron gobiernos o empresarios amigos, como Jorge Antonio. Imposible no recordar que cuando se produjo el macabro robo de las manos de Perón en el cementerio de Chacarita, en junio del 87, no fui la única que escuchó decir que habían cometido esa barbarie, porque él tenía puesto un anillo donde se hallaba oculto el número de una cuenta en Suiza. Si esta teoría demencial fuera cierta, su viuda, Isabel Perón, le hubiera dejado el anillo como lo sepultó. La verdad, cuando uno escribe algunas cosas que escucha, se puede observar la dimensión de la difamación sin límites. El otro día, me contaron que en una obra de teatro sobre Evita, el autor describía al personaje de la madre de Eva como una mujer obsesionada, que le rogaba a su hija, en su lecho de muerte, que por favor le dijera cuál era el número de la cuenta en Suiza, donde supuestamente tenían las joyas y la fortuna que se habían robado ella y Perón. Sí, así como se lee. Dios mío, cuánta perversidad. En esta línea de distorsión de la realidad, los medios hegemónicos, ahora oficialistas en la era Macri, instalaron un latiguillo que muchos repiten sin ton ni son, como loros ebrios. Se robaron un PBI, dicen, de nuestro gobierno. Ahora bien, ¿qué quiere decir se robaron un PBI? Primera pregunta, ¿qué PBI? El que había cuando llegó Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, que eran 100.000 millones de dólares, o los más de 500 millones de dólares que dejé yo cuando terminé mis 2 periodos presidenciales. O el PBI de Macri, que a fines del 2018 ya lo ha reducido a 376.000 millones de dólares. Quienes repiten este latiguillo pueden ser de clase baja, media o alta, pero la mayoría no sabe lo que es un PBI. ¿Alguien podría tener dimensión de lo que son 500.000 millones de dólares todos juntos? La verdad es que promediando el 2018, los datos que hay, comprobados, es que un similar y enorme cantidad de dinero pertenecería a varias decenas de miles de argentinos, quienes, además en su mayoría, los tendrían depositados en cuentas offshore. Jorge Gaguero, especialista en temas tributarios, señaló que en el mundo de las empresas offshore habría unos 500.000 millones en manos de residentes y empresas argentinas, y que solo el 5% de esa enorme masa de dinero provendría de la corrupción política. Otro periodista, Thomas Lukin, autor del libro Argent Papers, junto con Santiago O'Donnell, señaló estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Detallan que el stock fugado del país asciende hasta los 500.000 millones de dólares, alrededor del 80% del PBI. También consignó que los datos surgidos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, expresan que a comienzos del 2017,
Existían 240.067 millones de dólares de argentinos en el exterior, que según explicó, sería el cálculo más conservador. Lukin señaló que, durante los meses que se revisaron los datos encontrados en los Panama Papers, fue posible identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de 60 grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore nos revelan casos de corrupción gubernamental. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta ante todo del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Es decir, el nuevo gobierno y sus voceros se cansaron de buscar todo el tiempo cómo nos habíamos robado un PBI o la ruta del dinero K, pero solo encontraron la ruta del dinero M. Otra vez el espejo invertido y la proyección. Hablan de mafia porque ellos son la mafia. Entonces, ¿por qué se repite hasta el cansancio la mentira de que nos robamos un PBI? Porque cuanto más brutal es la mentira, más funciona. No es nueva esta manipulación. Esta técnica fue aplicada obsesivamente para la instalación despiadada del nazismo en Alemania, por recordar un régimen en el que esa gigantesca manipulación terminó en una de las mayores tragedias de la humanidad. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, sostenía que cuanto más grande es y más se repite una mentira, más posibilidades tiene de calar. Dijeron como una cantinela, se robaron todo para invalidar lo que hicimos: satélites, universidades, escuelas, viviendas, procrear, progresar, asignación universal por hijo, inclusión jubilatoria, reestructuración de la deuda, etcétera, etcétera. Es más, afirmaban que los programas para los sectores vulnerables, como la asignación universal por hijo, eran para que siguieran siendo pobres, y si nosotros podíamos seguir robando, o sea, les dimos plata para que siguieran siendo pobres. Así de absurda, pero efectiva, es la construcción comunicacional. Y por último, se apuntaba y se apunta aún a aquellos argentinos que durante nuestra gestión consiguieron trabajo, profesionales que crecieron, pequeños y medianos empresarios que prosperaron por la actividad económica y el consumo creciente. Sintieron que sus impuestos los utilizábamos para dárselos a los vagos, a los choriplaneros o a la gente que no quiere trabajar, cerrándose así el círculo perfecto del darwinismo social, sin advertir que allí radica la destrucción de la economía, del país y del bienestar de la mayoría de sus habitantes. Se estigmatizaban así políticas públicas activas en materia de desarrollo social y económico. Debo decir que también grandes e importantísimos empresarios que ganaron fortunas durante nuestra gestión, producto del crecimiento de la economía, de la política de pleno empleo y del consumo popular, también cayeron en la trampa del discurso mediático, como puede verse al cotejar los balances de sus empresas durante nuestras gestiones y ahora durante la gestión del macrismo. Cuando Axel Kicillof ahora habla con empresarios, utiliza una frase fantástica que grafica la situación. Resulta que cuando nosotros en el gobierno aplicábamos políticas que según ustedes estaban equivocadas, ganaban plata. Y ahora que Macri y Cambiemos están aplicando las políticas que ustedes nos pedían, porque decían que eran las correctas, se están fundiendo todos. Y digo yo, ¿no será que las recetas del libre mercado que propagandizan las economías ultradesarrolladas y compraron nuestros empresarios son solo for export? Finalmente, ¿cuánta mentira? Ríos de tinta, docenas de horas de televisión por día, de shows mediáticos que movilizan a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en busca de bóvedas, cajas fuertes y cajas bancarias ubicadas en Santa Cruz, en Nevada, en Seychelles, en todos y cada uno de los posibles reductos donde supuestamente se guardaban miles de millones de dólares y euros de la mediática corrupción K, y en verdad escondían la estafa y corrupción de los perseguidores. Es que el verdadero objetivo nunca es la verdad. La operación evidente y explícita consistió siempre en hacer daño, en atacar la memoria de quien no podían defenderse, de Néstor Kirchner, y de lo que más amó, no solo a su familia, sino a la realización del sueño que prometió, y yo juré continuar, de tener un país más justo y libre, en el que valiera la pena vivir.